Muy bien, muy buenos días a todos y buen sábado, buen inicio de clases en esta mañana. Antes de iniciar, quisiera consultarles si escuchan mi audio perfectamente. Sí, listo. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase. Primero que todo, quisiera empezar platicando con ustedes referente a su examen parcial, que ya sus notas ya están colocadas en el Blackboard, pero voy a compartir con ustedes el examen para pues que lo resolvamos y veamos, digamos, cuáles eran las preguntas correctas en este caso de su examen. Entonces los voy a compartir acá. Aquí tenemos el examen, que era la variante 3 que tenían ustedes. Y entonces se recuerdan que yo les había comentado que en la primera sesión, en la primera serie, perdón, era falso o verdadero. Ustedes tenían que señalar si el enunciado era alguna de estas dos opciones y luego ya sea verdadero, ya sea falso, argumentarlas. Les digo esto porque hubo personas que colocaron en algunos casos cuando era verdadera la respuesta, la dejaban en blanco y directamente no argumentaron. Entonces, aún la hayan colocado verdadera, la tienen en este caso equivocada porque se pedía que ustedes tenían que argumentar esta respuesta y viceversa también con el tema de falso. Pero vamos a entrar directamente a las respuestas. Dice la primera pregunta. Una crisis en desarrollo es aquella que es constante y el gobierno siempre se mantiene inmerso en ella. La respuesta era falso. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que una crisis en desarrollo es aquella que se viene desarrollando, no es directamente de que sea constante. Las que son constantes son aquellas que son crónicas o permanentes y efectivamente el gobierno sí está inmerso en esas crisis, pero la respuesta era falso porque las crisis que son constantes y permanentes son las crisis crónicas y esas las tiene el gobierno. Esa es la respuesta a la primera serie. Segunda serie, ¿una crisis natural se puede evitar y es predecible? La respuesta era falso. ¿Por qué? Porque una crisis natural, se recuerdan que habíamos hablado que una crisis natural pueden ser terremotos, maremotos, son temas naturales. Es decir, uno sí puede prever directamente, sí puede predecir que tarde o temprano la crisis se va a dar, pero no es evitable. ¿Sí? Y ahí en donde estaba el tema aquí de esta oración es que lo falso es que es una crisis se puede evitar. No, una crisis natural no se puede evitar, sí se puede predecir, pero no se puede evitar. Por lo tanto, la respuesta era falsa. Pregunta número 3. Cuando se da una huelga de trabajadores en una organización, ¿puede decirse que es una crisis laboral? La respuesta es verdadera y efectivamente sí, una crisis laboral es la que se relaciona directamente con huelgas de trabajadores o problemas que repercutan en el desempeño laboral de los colaboradores. La respuesta a la pregunta número 4, una crisis inmediata no nos permite investigar y planificar las acciones que haremos de comunicación. La respuesta es verdadera, ¿sí? Una crisis inmediata, por supuesto, como es inmediata, no nos permite investigar. ¿Se recuerdan cuando hicimos aquel ejercicio, digamos, de los pasos para resolver una crisis? Uno tiene que investigar, pero realmente las crisis cuando son inmediatas no nos permite hacerlo. Entonces la respuesta aquí era verdadera. Y la pregunta número 5, todos los cargos de una organización en una crisis, ¿es necesario que estén en todos los subcomités? La respuesta es falso. ¿Y por qué es falso? Se recuerdan que yo les había comentado que efectivamente yo puedo tener 5 o 6 comités, pero si yo voy a hacer que todos los cargos estén en todos los comités, los voy a saturar de trabajo y por eso es que no participan. Entonces, en este caso, en una crisis, no es necesario que todos los puestos estén en todos los subcomités. ¿Por qué? Porque dependiendo de la temática del subcomité, así serán los cargos que directamente se van relacionados en este caso con el comité y el cargo que le corresponde estar. Vamos a la segunda serie. La segunda serie, pues como les digo, era directamente pues la resolución del caso.
voy con el primer inciso, que era identificar los grupos de presión del gobierno de Guatemala y aparte, pues explicar por qué cada grupo lo consideran de presión y elabore al final un diagrama en donde pueda visualizarse estos grupos. La mayoría la tuvo, este inciso estuvo correcto. Los que la tienen mala es porque la dejaron a medias. Solo enumeraron, bueno, por ejemplo, de los públicos de presión, solo me enumeraron, por ejemplo, me decían maestros, ingenieros y cosas así, nada más. Digamos, solo me decían profesiones, esos no son los públicos. En este caso, tenían que hablarme de las instituciones, o sea, que representaban estos públicos. Entonces, algunos muy bien me colocaban Ministerio de Educación, sector empresarial. Entonces, algunos fallaron ahí. El otro aspecto fue que cuando hablábamos de explicar el por qué cada grupo de presión, algunos no lo explicaron. Y en la tercera, elaborar al final un diagrama, pues la verdad sí todo lo hicieron generalmente bien, colocaron en el centro la institución gobierno y colocaron a un costado, digamos, los grupos de presión, otro lo hicieron en otro esquema, pero al final sí era entendible. Entonces, el inciso era completo, si estuvo incompleto, no hay medios puntos aquí, era el punto, eran 2 puntos y tenía que ser completa la respuesta. La pregunta 2, haga mención de los mensajes positivos y negativos claves que dice cada público. Algunos cometieron, y bueno, y les decía yo, colocar acá en redes, os podrían investigar en medios digitales. Algunos cometieron el error, vuelvo a insistir, yo les había dicho que necesitaba que me colocaran el mensaje positivo y negativo, pero lo que realmente estaban diciendo. Por ejemplo, si era el sector empresarial, el gobierno de la República no está administrando bien la crisis porque hay una corrupción. Que me colocaran el mensaje. Lo que algunos hicieron fue describirme lo que estaba diciendo el gobierno y no me colocaron exactamente el mensaje. Entonces, por lo tanto, no es válida esa respuesta. La pregunta 3, explique según el tiempo el tipo de crisis en la cual podríamos enmarcar el coronavirus al momento de aparecer en Guatemala. Argumento su respuesta. El tipo de crisis era en desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué en desarrollo? Porque recuerdan ustedes que hemos hablado que una crisis en desarrollo es cuando estamos viendo que ya están ocurriendo hechos que posiblemente no nos están perjudicando a nosotros, pero sabemos que tarde o temprano nos pueden pegar, ahí le decimos que es una crisis en desarrollo y el coronavirus era eso, cuando aparece cuando apareció en Guatemala, ya se venía dando esa crisis en China, luego en Europa, y ya visualizábamos que tarde o temprano nos iba a pegar a nosotros. Por lo tanto, el tipo de crisis es en desarrollo. 4, indique en cuáles pasos ha sido acertado el gobierno y en cuáles no al momento de comunicar en crisis. Bueno, algunos tuvieron el error en esta respuesta porque lo que hicieron fue describirme las acciones o actividades que estaba haciendo el gobierno. Por ejemplo, algunos me decían crear hospitales, otros me decían gestionar las vacunas. Eso no era. El tema era que ustedes tomaran como referencia aquella famosa diapositiva de acciones de comunicación en crisis que está en una de sus presentaciones del material de aprendizaje y a la luz de esa diapositiva ustedes tenían que decirme cuáles eran las que había cumplido y cuáles no. Por ejemplo, a identificar o dirigirse a público objetivo, gestionar un centro de información, digamos, todas esas, a la luz de todas esas, explicar y si era correcto en este caso la respuesta, ¿verdad? Si ustedes me describieron, sí, que creó hospitales, sí, que gestionó las vacunas, no, no era correcta porque al final, pues era describir acciones que no precisamente van en la línea de comunicación. Y luego la número 5, identifique las estrategias de comunicación en crisis que ha utilizado el gobierno. Se recuerdan que en esa otra diapositiva se habla de negación, paliación, asumir la responsabilidad, pedir excusas, es decir, hay una serie de estrategias en esa diapositiva de comunicación en crisis que también, tomándola como referencia, ustedes tenían que indicar acá si la estaban cumpliendo o no. La mayoría sí tuvo buena esta, la 5, donde hubo más problema fue en la pregunta número 4 y en la 2, que fue la de los mensajes positivos. Entonces les repito, 2 puntos cada una, tenía un valor de 10 puntos la segunda serie, más 5 puntos de en este caso la primera serie, hacía el total de 15 puntos. Entonces les voy a pedir por favor que revisen ustedes su examen
Ahí está su calificación y cualquier duda me la hagan ver. Yo todavía no he subido las actas, entonces por eso les comparto esto para que lo revisen y a más tardar, pues ustedes por medio de WhatsApp, si tienen dudas, se comunican conmigo a más tardar domingo y lunes, porque ya el lunes por la noche yo voy a oficializar la nota en acta. Entonces, si hay alguna duda, pues lo podemos resolver. No sé si alguien tiene alguna consulta de esto que hemos hablado hasta el momento. Hola Lick, buenos días. Adelante, Kay. Gracias. Es que yo sí tenía una duda, pero más que todo es como con mi nota, porque yo tengo dos malas, o sea, dos preguntas incorrectas, una en la serie 2 y una en la serie 1. Ujú. Entonces, yo cuento que serían 3 puntos menos, ¿verdad? Ok, entonces, si quiere, veamos ese tema. Le pediría tal vez que cuando terminemos la clase, usted en el WhatsApp solo me coloque ahí, por favor, de revisar su nota para yo poderla ver y entonces vemos ese tema, ¿verdad? Es decir, no lo hacemos ahorita porque si no tengo que ir con cada uno y si no pierdo tiempo de lo que tenemos hoy de clase. Entonces, los que tengan dudas de su nota, lo revisan, me escriben por WhatsApp y ya nos comunicamos ahí después de la clase para revisar esto o durante el transcurso del fin de semana o el lunes. Ashley, no sé si tenía alguna duda. Buenos días, licenciado. Era igualmente por lo de la nota, entonces yo me comunico con usted, gracias. Por favor, gracias. Así se comunican conmigo y vamos revisando las notas y todo. De repente, pues se me pudo haber ido un mal punto o para resolver las dudas de su nota. Muy bien, entonces vamos a empezar hoy nuestra clase. Hoy vamos a tener, pues vamos a continuar hablando sobre esa clase que habíamos hablado que era la gestión de los medios de comunicación. Perdón. Y vamos a tener también un trabajo de grupos que vamos a realizar. Para iniciar nuestra clase, yo quisiera iniciar con el tema que vamos a abordar hoy, que es cómo vamos a gestionar esa vinculación con los medios de comunicación, pero me gustaría empezar compartiendo con ustedes este video para que escuchemos por qué es importante para las relaciones públicas mantener esa relación o esa gestión con los medios de comunicación. Este video viene siendo continuidad a la videoclase que ustedes tienen en su material de aprendizaje que hablaba también sobre este tema de la vinculación con los medios de comunicación. Entonces, los invito a que veamos primeramente este video. Hola a todos y a todas. En este vídeo desarrollaremos qué aspectos debe tener en cuenta el Departamento de Relaciones Públicas para mantener una buena relación con los medios de comunicación. Ante todo, hay que mencionar como un aspecto fundamental que la relación entre ambas partes sea fluida y cordial, pero para ello el Departamento de Relaciones Públicas debe apoyarse en 5 pilares fundamentales. Vamos a verlos uno a uno. En primer lugar, la agencia debe facilitar a los medios información relevante y beneficiosa para los intereses de la empresa. Aunque parezca una obviedad, siempre hay que asegurarse de que la información transmitida no deja en mala posición a la empresa. Además, también se comprobará que la información sea interesante para que los medios la publiquen. En segundo lugar, hay que comunicarse directamente con los periodistas. Para conseguirlo, la agencia evitará el envío anónimo y masivo de notas de prensa impersonales a los medios. Esto lo sustituiremos por el contacto directo con los profesionales de la prensa y así generar un vínculo de confianza. Otro pilar importante es colaborar con los medios cuando lo demanden. La mayor parte de las veces será la Agencia de Relaciones Públicas la que se aproveche de esta relación. Pero cuando se presente el caso contrario y se le demande colaboración, la agencia debe tener una actitud proactiva y abierta para alimentar así la reciprocidad en su relación. El cuarto aspecto para que la relación sea fluida es facilitar siempre información verdadera. Hay que evitar dar información falsa que deteriore la credibilidad de la agencia y que ponga en duda el trabajo de las relaciones públicas. Por eso se debe contrastar toda la información transmitida y evitar exagerar para vanagloriar la empresa. El último aspecto es ser siempre transparentes. Como hemos dicho en el punto anterior, es fundamental tener una buena reputación con los medios para así ganarse su respeto e interés. En resumen, hay que evitar el spam, es decir, prevenir el envío masivo de notas de prensa con información irrelevante. Además de las notas de prensa, las relaciones públicas utilizan otras herramientas para transmitir la información que desean. Estas son la rueda de prensa y la entrevista.
Antes de organizar una rueda de prensa, la agencia debe meditarlo bien, ya que el coste económico de una rueda de prensa es elevado y puede que no suscite suficiente interés entre los periodistas. Si se decide organizar la rueda de prensa, la agencia debe tener algo interesante que exponer, contar con un lugar apropiado, programar el evento en una buena fecha y hacerlo atractivo para los asistentes. Esto es todo. Hemos podido ver los aspectos que debe cuidar el Departamento de Relaciones Públicas de una empresa para tener una buena relación con los medios de comunicación. Espero que os ayude. Nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, pues entonces partiendo de este video, pues vamos a empezar a hablar o a continuar hablando sobre la importancia que tiene esa gestión de los medios de comunicación como uno de los públicos, digámoslo así, más importantes o el grupo al que hay que ponerle mucho coco, sobre todo por la importancia que tienen ellos como los que difunden, perdón, los que difunden al final de cuentas quiénes somos nosotros como organización o en algún momento que ellos van a ser los que nos van a ayudar para poder ir difundiendo esos mensajes posiblemente al momento de una crisis o cuando vamos construyendo imagen reputacional y no precisamente estamos en una crisis. Entonces, lo que acabamos de ver en este video prácticamente se podría resumir en estos famosos 5 consejos para mejorar la relación con la prensa, ¿sí? Vuelvo a insistir y les hablaba anteriormente hace 15 días que en el caso, digamos, de cuando uno va a empezar a entablar una relación o empezar a tejer esa relación con los periodistas para luego poder tener esa posibilidad que puedan ayudarnos en cubrir nuestra información como organización, hablábamos, se recuerdan que había una tabla en donde yo podía enumerar a esos periodistas, su dirección, correo electrónico, el medio en el que trabaja, la línea editorial o el segmento, digamos, en el que está dentro del medio. Sus gustos, preferencias, para poderlo conocer a profundidad y saber al momento de poder interactuar con él, de cierta manera, por dónde, digamos, por dónde puedo empezar a tejer esa relación y además cómo puedo abordarlo sabiendo, digamos, de la forma o la línea editorial o la forma de escribir su pensamiento que él tiene con respecto al rol que yo desempeño como organización. Pero yo les colocaba ahí también que dentro de ese listado de periodistas yo tendría que identificar a aquellos periodistas que, tomando en cuenta el rol o la temática en la que se desenvuelve mi organización, bueno, pues así tendría que ser el periodista o digamos la relación con la información o los temas que cubre ese periodista. A ver, por ejemplo, si yo soy una hidroeléctrica, ¿verdad? Sabemos que las hidroeléctricas tienen que ver mucho con el tema empresarial y el tema ambiental. Por lo tanto, dentro de ese listado yo tendría que identificar a los periodistas que hablen de ese tema, porque al final son con ellos los que me va a interesar que difundan esa temática que tenemos en común y también para el periodista que es una temática que él maneja y que él también desde su expertise, desde su calidad moral como periodista, puede él comentar o hablar con su audiencia o con sus lectores. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces se comete el gran error, por ejemplo, si yo soy una hidroeléctrica, dentro de mi listado tengo a X periodista de un medio deportivo, pues a veces no tiene, yo por no decirles que no tiene relación, yo diría no tiene demasiada relación en algún momento el tener en ese caso a este tipo de periodistas que cubren temas deportivos al tema ambiental. Ahora, con esto no quiero decirles que no tenga relación, porque de alguna manera siempre, por ejemplo, yo puedo hablar de un tema ambiental en donde se esté fomentando dentro de la hidroeléctrica el deporte comunitario. Bueno, ahí puede haber un vínculo, ¿me entienden? Pero tratemos de que ese primer listado pues sea lo más objetivo y que sean periodistas que se relacionen con la temática de mi organización. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque precisamente estos 5 consejos para mejorar la relación con la prensa nos llevan a ese primero.
Definir tu objetivo, es decir, que ustedes como directores de comunicación definan qué objetivo buscan ustedes con la comunicación o con la relación que ustedes buscan establecer con los periodistas. Primero, tener claro qué temáticas son las que abordan ustedes o qué temática o en qué rol se desempeña la organización en la que están. Y así, después de identificar a estos periodistas, pues bueno, yo definir claramente cuáles son esos periodistas que me interesa entablar relación con ellos para que ellos también puedan comunicar lo que yo quiero a sus lectores, a su audiencia. Es decir, saber identificar a esos periodistas por la temática en la que yo me desempeño como organización. Eso es importante. Punto número 2 es cuidar a los periodistas. Y cuando me refiero de cuidar a los periodistas, me refiero a dos puntos importantes. La primera, como ya lo hemos hablado, ustedes saben que el periodista siempre cada día a una determinada hora, 3, 4 de la tarde, hay un cierre de notas o un cierre de recepción de artículos periodísticos para poderlos publicar al día siguiente. Por lo tanto, yo como director de comunicación o de relaciones públicas, si yo le estoy enviando comunicados de prensa o algún tipo de artículo redactado para que él lo publique tal y como está, o que él lo revise para hacer directamente algunos cambios, pues yo tengo que tomar en cuenta que como mínimo tendría que enviárselo yo tal vez al filo de mediodía para que tenga por lo menos 3, 4 horas para poderlo revisar y publicar siempre y cuando no haya una confianza o no haya una relación ya de mucho tiempo en donde él tenga la entera confianza de publicar lo que yo le estoy mandando tal y como lo he escrito. Entonces hay que tener mucha conciencia y cuidado con ellos en el sentido de que ellos tienen una hora de cierre y que obviamente si nosotros nos acostumbramos a enviárselas media hora o 15 minutos antes del cierre, pues al final no estamos cuidando con ellos, no solo esa relación con ellos de facilitarles las cosas, sino también cuidando su trabajo, ¿verdad? En ese sentido. Por una vía es esto. Por la otra vía también va en esa calidad de redacción que tengamos nosotros, porque les decía que si yo tengo una relación muy fuerte con un periodista y él confía ciegamente en mí, en que yo tengo buena ortografía, buena redacción y sobre todo que a la hora de redactar comunicados o artículos de prensa no voy a ser polémico en ellas que pueda polemizar dentro del medio, entonces si hay esa confianza, pues realmente el periodista pues lo publicará así como está. Pero si nosotros llegamos a fallar a esa confianza, es decir, que vaya una mala redacción, una mala ortografía o que polemizamos dentro de ese artículo en el medio, ahí sí ya no estamos cuidándolo a él. Ahí incluso estamos poniendo en juego su trabajo porque obviamente lo van a llamar la atención si se aparecen esos errores y no son de él, sino básicamente era porque confió ciegamente en nosotros. Por eso es que ahora hay muchos periodistas que revisan lo que mandamos e incluso hay periodistas que se toman el tiempo de poder revisar y readecuar o volver a redactar lo que nosotros les enviamos. Del lado de nosotros es tener el cuidado de que se diga lo que efectivamente queremos nosotros que se mencione en el medio y que en esa transformación que hace el periodista también no cambie el sentido de la idea que queremos dar. Por eso les decía que es importante el cuidarlos, de ponernos en los zapatos de él. Y por otro lado, tomar en cuenta que la gestión de información de ellos es en 24/7, es decir, 24 horas, los 7 días de la semana. Y cuidarlos implica tomar en cuenta que tenemos que estar siempre disponibles para ofrecerles esa información a esa hora, sobre todo si estamos en situación de crisis también que ellos demandan mucho de esa información. Punto número 3 también es crear una estrategia de relaciones públicas con ellos, que recordarán, yo les planteaba pues el procedimiento que generalmente desarrollo yo para iniciar una relación con un medio, que es empezar a invitarlos a una reunión, a un desayuno, tratar de estrechar relaciones en ese desayuno con ellos, presentarnos, conversar un poco y luego ir alimentando esa relación con otro tipo de detalles, enviarles información de nuestra empresa, invitarlos a que visiten nuestra empresa o que nuestros directivos hagan una visita al medio de comunicación, es decir, tratando de ir proporcionándoles ese tipo de alternativas para irnos conociendo más, pero ahí también tiene que ver mucho digamos, en este caso, la calidad de información que nosotros ofrecemos, porque
Muchas empresas creen que porque ya hay una relación con el periodista, siempre les van a mandar información de todas las actividades que hace la empresa, y a veces el error que se comete es creer que el medio está en la obligación de publicarles todas las actividades que tiene que ver la empresa. Tomemos en cuenta y volvámonos a poner digamos, siendo empáticos con el periodista. Hay que buscar noticias que realmente sean relevantes a ellos y que esa noticia traiga, digámoslo así, rating, es decir, si es un medio televisivo radial, que traiga rating, o que esa noticia también sea llamativa para los lectores, para que compren el periódico o que sintonicen el telenoticiero. Enviar un montón de noticias de nuestra organización lo que hace es saturarlos, y por lo tanto ellos se empiezan a distanciarse porque se encuentran saturados de esa información. Entonces es mandarles esa información que realmente es relevante, es decir, crear realmente un concepto noticioso dentro de esas actividades que nosotros hacemos. Y eso es parte también de crear esa estrategia de relaciones públicas, no solo el vincularnos con ellos con reuniones, visitas, algunos medios que no lo permiten, pero otros sí, de enviarles algún regalo por su cumpleaños, por el Día del Periodista, sino también en gestionar ese contenido noticioso de nuestra organización. Punto número 4, ser flexible y procurar estar disponible. Lo que les decía, si un periodista de la noche a la mañana me pide información y no estoy preparado, tal vez no la tengo en ese momento, pero jurarle que yo se la voy a enviar al siguiente día, inmediatamente la tenga. ¿Por qué? Porque realmente a veces creemos nosotros que el periodista está solo cuando nosotros querramos que esté, y no es así. Es viceversa. También el periodista va a necesitar de nosotros y va a querer que lo ayudemos cuando él lo necesite. Entonces, tenemos que ser muy flexibles y procurar siempre estar disponibles. Y como les decía, como cualquier relación amorosa, de amigos, familiar, todo tipo de relación requiere que la mantengamos activa, ¿sí? Que mantengamos relaciones activas, es decir, que estemos comunicándonos, una llamada, o de repente nos encontramos en una reunión, nos invitamos a comer, les estamos enviando información relevante constante a su correo, nos preocupamos, digamos, por saber cuándo es su cumpleaños, para ir construyendo esa relación, ir alimentando el amor, digámoslo así, entre nuestra organización y, en este caso, los medios de comunicación. Entonces, partiendo de estos cinco consejos, entonces la pregunta es: ¿cómo podemos tener esos canales de comunicación o tener esas herramientas o instrumentos para ir construyendo, digamos, ir generando o manteniendo y construyendo esa relación con los periodistas? Es lo que le llamamos nosotros instrumentos de difusión, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser, digamos, esas herramientas que yo puedo utilizar? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar las notas o comunicados de prensa, podemos mencionarlas o utilizar las conferencias de prensa, utilizar las publinotas o publireportajes, o desarrollar también, como les decía, visitas guiadas o de prensa tanto al medio o a la organización. Entonces, por supuesto que hay más y los vamos a ver en el transcurso de la clase, pero estos, digamos, diría, son los principales que generalmente se utilizan más. Entonces, ahora les voy a explicar en este caso qué es lo que vamos a hacer, el trabajo de grupos, y aquí va a empezar nuestra actividad grupal. Cada uno de los grupos, ustedes están organizados, y solo permítanme acá en el chat. Ustedes recordarán que a su correo de UMG siempre les llega a ustedes un recordatorio de la sala virtual que tiene, en este caso, cada grupo para poder hacer trabajos de grupo. Ustedes pueden ingresar a su correo de UMG y automáticamente ahí van a tener ese recordatorio que les envía el calendario de Google sobre las salas virtuales. Sin embargo, si ustedes no lo tienen, entonces yo aquí en el chat les voy a publicar en este momento los links de las salas virtuales para que ustedes tomen nota de cuál es la sala virtual que les corresponde a ustedes para poder hacer este trabajo de grupos. Aquí se los acabo de colocar: equipo 1B, 2B, 3B y 4B, ¿sí? Entonces pongan atención qué es lo que va a hacer cada grupo. Cada grupo yo le voy a asignar ahorita de estas cuatro herramientas que les acabo de hablar para mantener esa comunicación con los medios de comunicación. Yo les voy a asignar a ustedes directamente pues esta herramienta
para que el grupo la pueda investigar. Lo pueden investigar por internet y ustedes hagan una breve presentación de esta herramienta. Como les digo, la presentación no debe exceder de 5 minutos. Debe ser clara, breve y concisa porque directamente yo solo les pido en este caso que ustedes hagan esta investigación en grupo y luego automáticamente ustedes la van a presentar en la clase y después, por supuesto, yo voy a ampliar un poquito sobre otras herramientas que tenemos. Ahora bien, antes de iniciar esta investigación, yo les voy a pedir, por favor, que cada grupo, y aquí se los voy a compartir ahorita por el chat, aquí les estoy enviando yo en el chat de WhatsApp, un documento que se llama Relaciones Públicas y los Medios de Comunicación. Ahorita ya lo tienen ustedes en el chat de WhatsApp. Ustedes descargan ese documento, que es una página, para que la lean en grupo antes de empezar a hacer esta investigación, que este documento amplía un poquito lo que les acabo también de presentar a ustedes. Entonces, primero, leen este documento y luego cada grupo va a hacer su investigación de la herramienta que yo les voy a asignar ahorita a cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, grupo número 1, que es el grupo de María Graciela Melgar, Samantha Salazar González, Kelly Alvisures, Gerardo Meléndez y Suseli García Carrillo. Ustedes son el grupo número 1. Ahí tienen el enlace de su sala de grupos, o bien lo pueden buscar en su cuenta de UMG, como les decía, y a ustedes les va a corresponder investigar sobre la nota o comunicado de prensa, ¿sí? Repito, grupo número 1, nota o comunicado de prensa, y como les digo, la presentación lo investigan y no debe de exceder más allá de 5 minutos, ¿verdad? Entonces ustedes investigan y hacen una subpresentación en PowerPoint, en Canvas, lo que quieran para proyectarla en la clase cuando yo se los pida, por favor. Entonces, grupo número 1 les corresponde la nota o comunicado de prensa, que es el grupo de María Graciela Mergal, Samantha Salazar, Keilin Alvisures, Gerardo Meléndez y Suseli García. Grupo número 2, que es el de Samantha Salvador, Melanie del Rosario Díaz, Crisia Lorena Chicas, Cristi Lucero y Jessica Vázquez, es el grupo número 2. Allá tienen su enlace en el chat. A ustedes les corresponde a investigar sobre la conferencia de prensa, ¿sí? Por favor, conferencia de prensa le corresponde al grupo número 2. Grupo número 3 le corresponde a Madeline Gisela Ortega, Ashley Fernanda Pirir, Leslie Jordán, Claudia Vázquez y Andrea Castro. A ustedes el grupo número 3 les corresponde investigar sobre la Publinota o Publireportaje, ¿sí? Publinota o Publireportaje al grupo número 3, el grupo de Ashley Pirir. Y al grupo número 4, que es el grupo de Anthony Valle, Dulce Estrada y Javier Guzmán, a ustedes les corresponde investigar sobre las visitas guiadas o visitas de prensa, ¿sí? Entonces, al grupo número 4, visitas guiadas, visitas de prensa, aquí en el chat ustedes tienen su link. Pregunto, ¿tienen claro el ejercicio que vamos a hacer ahorita en grupos en clase? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Pues pregunten ahora. No, licenciado, todo claro. Solo una consulta. Sí. Fíjese que estoy buscando en la plataforma el acceso al grupo, la sala virtual aparte, pero no me aparece. No sé si usted me podría apoyar. Es que no es en la plataforma. A ustedes les llega a su correo de UMG una invitación en donde dice, por ejemplo, equipo 4B y les llega ahí la invitación, como cuando uno agenda un evento en Google Calendar, así les llega a ustedes al correo electrónico. No es en el Blackboard, sino en su correo UMG. Ah, ok, muchas gracias, licenciado. Sí, pero igual de todos modos aquí tienen entonces los enlaces que les acabo de colocar en el chat. Muy bien, entonces voy a proceder ahorita a abrir las salas para que empiecen a ustedes a ingresar a las salas y empezar el trabajo. Solo les recuerdo, si ustedes están conectados con su teléfono móvil, ustedes tienen que desconectarse de esta sala y conectarse al link que les acabo de enviar. Si ustedes están en una computadora, digamos, personal o laptop, pues automáticamente pueden ingresar al link, entonces les van a aparecer que tienen dos salas abiertas, la principal y la secundaria. Entonces, en este caso, pues lo pueden hacer de esta manera. Muy bien, entonces voy a proceder entonces a abrir las salas.
Muy bien, estamos ya de regreso entonces aquí en la sala principal después de el trabajo que desarrollaron ustedes. Y bueno, para iniciar directamente ya con esta fase que les comentaba sobre estos instrumentos de difusión que vamos a tomar en cuenta, pues voy a empezar si quieren hablando un poquito de esos otros instrumentos que hay y luego pues voy a dar paso a los grupos para que nos expongan directamente cuáles son esas características de cada instrumento que ustedes encontraron e investigaron el día de hoy. Entonces, inicio directamente con los instrumentos de difusión. Como les decía, son herramientas que nos van a servir para mantener una comunicación más estrecha y vinculación con los medios de comunicación. Empecemos en primer lugar con los instrumentos de difusión. Uno de los instrumentos que se utiliza es el dossier o carpeta de prensa. ¿Qué viene siendo el dossier? Viene siendo como una especie, si lo quieren ver así, de sobre o de folder que generalmente a los periodistas se les entrega al final de cualquier conferencia de prensa, al final de una entrevista, al final de una visita guiada. Y ese sobre o folder, como ustedes quieran, lleva pues toda la información tanto por escrito como gráfica o audiovisual del tema que nosotros queremos que sea colocado en los medios de comunicación y que ellos lo publiquen, ¿verdad? Esta carpeta generalmente debe ofrecérsele al periodista para que pueda elaborar un artículo, ¿verdad? Algo que queramos que escriba de nosotros. Y además en esta carpeta debe estar organizada la información de tal manera que uno puede encontrar, si hablamos a nivel físico, en esa carpeta o en ese sobre o en ese folder, encontremos el apartado en donde está todo el tema escrito, el comunicado de prensa, en donde está algún brochure institucional, alguna carta dirigida al medio de comunicación. En otro apartado, pues tendremos fotografías. Y en otro apartado, pues si ustedes, si lo desean, un CD en donde vayan audios o videos relacionados con el tema, un video en donde hable el presidente o director de nuestra organización dirigiéndose a los medios de comunicación. Entonces, lo tenemos que organizar de tal manera de que para el periodista sea fácil encontrar el material. En algunos casos ahora se habla de carpetas digitales, es decir, pues se les entrega un CD o DVD al periodista o incluso pues se les hace llegar un link en donde pueden descargar la información, las fotografías por supuesto en alta resolución, los audio o video comunicados, el formato digamos más utilizado que hay que enviarlos en MP4 para que sea fácil de colocar en redes sociales si el medio de comunicación tiene redes sociales que lo puedan publicar ahí o de cierta manera también los comunicados en Word y todo para que ellos puedan descargarlo y transcribirlo o tomar las ideas o los párrafos de esos textos para colocarlos. Entonces, la carpeta también ahora se usa digitalmente. Yo generalmente cuando se organizan conferencias de prensa se entrega tanto física como digital, ¿verdad? Y como les digo, debe tener fotografías, slides, presentaciones, biografías, informes, gráficas, todo lo que pueda generarle criterio y que le pueda ir enseñando al periodista sobre la temática que en este caso nosotros queremos ofrecer. Y esto obviamente además de estar ordenado, es ideal colocarlo con un índice para que sepan ellos qué material van a encontrar en esa carpeta o dossier. Luego también tenemos otra herramienta que es el brochure institucional, que es uno de los, digamos, materiales que puede ir dentro de la carpeta o del dossier. El brochure institucional, digamos, se recuerdan ustedes, es una hoja doblada en 3 o en 2 partes que recoge la historia, cultura, actividades públicos de la organización o a quien va dirigido y con los mensajes clave que queremos enviarle a los medios de comunicación. Esta información debería de contener un índice y ser presentada en forma clara y precisa para que de cierta manera también pues para el periodista sea fácil de comprenderla. Además puede estar acompañada por, como les decía, el brochure. Se le puede entregar solo el brochure y se les puede entregar aparte un CD, un DVD directamente con la información en esos materiales audiovisuales o audios directamente que se les puede entregar.
También en algún momento se les entrega el video institucional. Es decir, la idea lo que se busca es colocar la información que pueda completar al brochure, porque el brochure generalmente tiende a ser muy preciso, muy claro, muy conciso. Entonces hay posiblemente información que no colocamos y que puede ser de interés para el periodista. Por eso se complementa con estos otros materiales. Tenemos los artículos de prensa que generalmente son, digamos, notas, ya veremos un poquito sobre las publinotas, pero digamos los artículos de prensa es cuando logramos que un líder de opinión escriba sobre la temática que nosotros queremos que él hable y que escriba sobre ella en un medio de comunicación como que fuera un artículo o un editorial escrito por él abordando esta temática, ¿verdad? Generalmente esto más se utiliza cuando son medios especializados. Por ejemplo, si yo soy una empresa de hidroeléctrica, pues realmente yo traigo a un experto en este tema que conocen este tema con el tema ambiental y él hace un artículo o escribe sobre esta temática de tal manera de que sea un experto o un tercero que hable de nuestro proyecto y no nosotros. Y lo más importante, cuando uno utiliza estos artículos de prensa, es importante ponerse a disposición directamente del jefe de redacción, sobre todo cuando en algún momento nuestro experto o nosotros mismos tengamos que corregir algunos detalles o posibles inexactitudes que digamos nosotros, o incluso posibles detalles o inexactitudes que escriba, digamos, un periodista del medio y que haga un artículo de nosotros. Entonces, para corregir posiblemente algunas cosas que no son correctas. Y también es útil para cuando uno hace artículos de prensa tener preparadas fotografías de estudio del experto, de la persona que va a redactar el artículo y la biografía de él. Si es una persona exterior al medio que organizamos nosotros, si es un periodista que hace un editorial y habla sobre nosotros, pues él ya tendrá su fotografía o su biografía. En algunos casos, cuando he tenido que gestionar esto con algunos expertos, por ejemplo, a veces que son periodistas del medio, yo les ofrezco hacerles una sesión, un estudio fotográfico para que tengan una mejor fotografía, ¿verdad? Entonces, al final uno diría, pero eso es responsabilidad del periodista y de su medio, sí, pero digamos es la oportunidad como para ir construyendo esa relación, como darle esa cortesía sin que suene o sin que se vea como un chantaje, sino decirle, mira, como vas a hablar de nosotros, pues mira, si lo deseas, pues puedo hacerte un estudio fotográfico para que tengas una mejor fotografía. Me ha funcionado mucho eso porque hay periodistas que me dicen, ala, qué buena onda, qué bueno que me vas a hacer una sesión fotográfica y obviamente pues ellos ya tienen una mejor fotografía, entonces uno construye una relación ahí sin que sea obligatorio que él tenga que hablar bien de mí, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que esto es un arte de ir construyendo relaciones. Tenemos un boletín informativo que son los conocidos como los newsletters y generalmente estos pueden ser físicos o virtuales. Si son físicos, pues son los famosos periódicos o internos de nuestras organizaciones que van dirigidos para dar a conocer a los colaboradores lo que hace la organización, pero que también nos sirve para enviárselo a los periodistas y que sepan qué es lo que estamos haciendo. O bien darles acceso a ellos con un usuario especial para que ellos puedan ingresar al newsletter interno de la organización y ellos vayan consultando pues día a día lo que estamos haciendo, lo que estamos publicando en ella. Estos son meramente informativos y son dirigidos, como les decía, a los colaboradores, pero también a los periodistas porque pueden utilizarlos para ir teniendo referencias de nosotros. El boletín informativo generalmente es bueno utilizarlo cuando yo empiezo a conocer al periodista. Es decir, a veces cuesta mucho tener una relación, ya estrecharla en una primera reunión o en conocernos en un evento. Lo que hago es que generalmente les proporciono el link del newsletter o les pido su correo para enviárselos como para que irlos envolviendo en el mundo de nuestra organización y que nos vayan conociendo. En algunos casos, pues el digital es el que generalmente se manda por emailing, que sirve para estar informando constantemente a ellos y como les digo, es la mejor herramienta al momento de iniciar una relación directa con ellos.
Tenemos las entrevistas, que las entrevistas generalmente son concertadas en un medio de comunicación, sobre todo a la hora de hacer esas visitas guiadas de los directivos al medio de comunicación. Ahí se aprovecha para poder organizar una entrevista para que pueda salir al aire o grabada, en donde en este caso pues los directivos hablan de nuestra organización, o cuando el medio visita a la organización, pues ahí mismo también se puede hacer una entrevistas. Para organizar esto hay que analizar las características del medio, el autor y el contexto en el que vamos a hacer la entrevista. ¿Por qué? Porque analizar al medio y al autor o el periodista nos sirve para conocer un poquito de antemano su postura y saber si esta entrevista pueda tornarse un poquito difícil con preguntas de alto impacto, y si es así, para ello preparamos previamente a nuestros directivos para poder asumir esa entrevista. En otros casos puede hacer entrevistas más cordiales, pero ahí es donde tenemos que analizar el contexto en el que estamos como organización para saber si se va a hacer esta entrevista, por qué razón y en qué momento de situación estamos del país, que en algún momento pueda vincularse en la entrevista y puede en algún momento causarnos preguntas hasta cierto punto incómodas. Esta preparación generalmente se hace formulando preguntas que posiblemente consideramos que nos van a hacer, ¿verdad? Y ahí es donde viene el entrenamiento, porque vamos entrenando al directivo para que él hable o veamos cómo responde ante preguntas que puedan ser conflictivas o un poco incómodas. Entonces, antes de gestionar una entrevista, hay que prepararse. Y para esta, el contacto telefónico es clave, porque es importante saber agendar, confirmar la entrevista que vamos a tener. Si por algún momento se va a cancelar, pues siempre es cortesía, por lo menos un día antes, informarle al periodista de que se va a cancelar y por qué motivos, ¿verdad? Eso es importante también para no perder ese vínculo que ya hemos abierto con ellos. Y por supuesto también las entrevistas telefónicas o los contactos telefónicos nos sirven para, si hay una información que no se pudo ofrecer en ese momento en la entrevista, pues se le da ese seguimiento para llamar al periodista y decirle que se tiene la información, a dónde se le puede enviar. Los desayunos y almuerzos de prensa, que son los que permiten el acercamiento, digamos, este tipo de actividades sirven para romper muchas veces el hielo con grupos de periodistas que en algún momento no hemos contactado. Y en este caso, algunos se utilizan no solo para estrechar una relación, iniciar una vinculación, presentando novedades sobre las actividades que desarrolla la organización. Pero recuerden que tienen que ser hechos o situaciones que realmente sean relevantes y noticiosas, porque si no, el periodista puede percibir que se le invitó a perder el tiempo, ¿verdad? O en algunos casos se puede organizar estas actividades en torno a efemérides o días especiales. Por ejemplo, podemos invitar a los periodistas en el Día del Periodista, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando vamos a tener una actividad de cierre de actividades o eventos especiales en donde galardonamos a una persona de nuestra organización o externa, ahí también podemos invitarlos a estos desayunos o almuerzos, y de cierta manera nos ayuda a romper ese hielo y a tener pues acercamientos directamente con ellos. Es importante también como instrumentos tomar en cuenta las fotografías, el material multimedia, sobre todo ahora en el tema de la tecnología, pues ahora tenemos que valernos de eso. Por ejemplo, alguien me mencionaba cuando estaba en una sala, creo que era Jessica, pues ahora existen las modalidades de que por esta pandemia ya las conferencias de prensa no son del todo presenciales, sino podemos organizar conferencias de prensa virtuales. Yo a esto le veo un potencial grande, porque yo puedo tener en mi conferencia de prensa de manera presencial a pocos medios, pero sé que son los que más me interesan, pero puedo retransmitirla virtualmente para aquellos medios que posiblemente no considere yo que sean tan importantes que estén. No significa que se me cierre y que no les proporcione información, sino que yo la abro para que ellos lo puedan ver desde sus oficinas. Incluso si yo tengo una videoconferencia, pues yo puedo ahorrarle el tiempo al periodista de estar llegando entre el tráfico, ver dónde es el lugar, sino que ellos cómodamente, posiblemente desde su oficina, o incluso si están en la calle, desde su teléfono móvil, ellos pueden estar en la conferencia de prensa de manera conectada, o sea, utilizar todas estas herramientas. Pero no hay que olvidar que todas estas, tanto lo virtual como lo físico, deben de conservar la identidad de la organización, la marca, los colores que maneja nuestra organización. Y además es importante que el área de prensa de nuestras organizaciones tenga un archivo de fotografías que puedan ayudar a los periodistas a
publicar notas, por ejemplo, tener fotografías de las autoridades de la organización, de nuestros espacios como edificios, vehículo, de nuestro personal, si somos una empresa, de nuestros productos, de nuestros empaques, de los acontecimientos específicos que tengamos para que tenga ese recurso el periodista de cuál valerse para hacer publicaciones más atractivas y que hablen mejor de nosotros. Además de lo que les decía del material multimedia, videocomunicados, audiocomunicados, transmisiones en línea, infografías, memes incluso en redes sociales puede ser interesante utilizar dependiendo del contexto en el que nosotros vayamos a desarrollar la comunicación. En una crisis, pues utilizar memes, por supuesto que no es adecuado, pero sí, por ejemplo, en el Día del Periodista, que es algo más casual, más social, digamos, de una manera como para generar un buen humor entre los periodistas, poder hacer memes, por supuesto, respetuosos, pero que ellos vean a nuestra organización más amigable en ese sentido. Y por último, el clipping, que es una de las herramientas que siempre es importante que todo director de comunicación maneje. ¿Por qué? Porque el clipping viene de clip, ¿verdad? Cuando usted tiene papeles, les pone un clip y ahí los junta todos. Bueno, pues el clipping viene siendo la recolección y el almacenamiento de todos los artículos o de todas las publicaciones que hemos tenido de los medios tras haber llevado nuestras actividades o haber iniciado la relación con ellos. Es decir, es ese informe que ofrecemos a nuestras organizaciones en donde analizamos de manera cuantitativa y cualitativa el resultado de las publicaciones. Cuando yo hablo de manera cuantitativa me refiero a analizar las notas publicadas, pero también el análisis económico, es decir, cuánto hubiese costado si hubiésemos pagado porque hablaran de nosotros en este medio de comunicación. Tomando en cuenta que esto lo hacen los medios de comunicación de cierta manera gratuitos, entonces nosotros le decimos a nuestras autoridades, mire, si nosotros hubiésemos pagado esto nos hubiéramos salido en 35,000 quetzales. Es decir, con esta publicación que hizo el medio gratuita, prácticamente, digamos, nos ahorramos 35,000, que es ese ahorro o ese dinero no físico que se obtuvo por medio de la gestión de relaciones públicas. Y luego tenemos el análisis cualitativo, que es analizar cuántas notas positivas y cuántas notas negativas tuvimos después de estas actividades, para más o menos poder ir creando pues un archivo histórico y sabiendo cuál ha sido nuestra estrategia para poder lograr estas publicaciones. Muchas veces estos servicios lo proveen las agencias de publicidad o las agencias de relaciones públicas o de prensa, quienes nos cuantifican o nos hacen estos reportes. Nos envían la publicación, cuánto cuesta en ese espacio y obviamente hay un porcentaje que es el 3.5%, digamos, adicional al valor neto de publicación en el medio. Por ejemplo, es decir, si yo logro que un periodista me coloque, ¿qué les digo yo?, en una media página de un periódico y hable de mí, pues más o menos una media página está en un promedio de 25,000 a 30,000, creo yo, quetzales. Entonces esa cantidad la multiplico por el 3.5% adicional, entonces me viene dando como un 35,000, 36,000. Ese es el valor que ahora las relaciones públicas le da a esa publicación. Es decir, usted no solo logró directamente ahorrarse esos 30,000 pesos, sino que por ser relaciones públicas tiene un valor mayor de 36,000. Entonces, así es como generalmente las agencias de relaciones públicas presentan el informe, que al final es un indicador nada más, pero por eso es que hablamos también de otros indicadores como las notas publicadas, lo del monto de inversión y el análisis cualitativo, porque puede ser que hablaron de mí en una media página, tiene un valor de 36,000, wow, pero la nota fue negativa, entonces de eso nos sirve mucho. Por eso es que hay que combinar estos análisis. Entonces estas son algunas, como les digo, de las herramientas que directamente pues se pueden utilizar en ese manejo con los medios de comunicación. Ahora voy a dar paso a los grupos para que ustedes nos hablen de esas otras 4 herramientas que también podemos utilizar y que son las más conocidas. Entonces voy a darle paso en primer lugar ahora al grupo número 1, el grupo de María Graciela Melgar, que me parece que ustedes tenían las notas creo que notas de prensa, pero ustedes me dirán, María Graciela, ¿quién de ustedes va a exponer ahorita? Todos vamos a exponerle. Ok, entonces ya pueden. Ahorita Gerardo va a compartir la pantalla.
Perfecto, pueden compartir ya la pantalla y entonces yo ya cedo a ustedes el micrófono para que nos comenten un poquito sobre la herramienta que investigaron ahora en grupo. Así que ahora sí, ya están compartiendo y bueno, ya lo estamos viendo. Ahora sí, ya les dejo los micrófonos. Adelante. Bueno, pues Buenos días, compañeros. Perdón. dale. A nosotros nos tocó pues la nota de comunicado de prensa y mi compañera en la que va a presentar esta diapositiva. Bueno, qué es un comunicado de prensa? Se trata de una herramienta periodística que se utiliza para contactar comunicación. Se acostumbra a usar en grandes empresas, en corporaciones y en organizaciones. Su uso no es habitual entre los emprendedores, ya que va a un nivel más alto. El objetivo principal de este documento es dejar clara de forma pública y oficial la postura de una empresa en relación de un tema o situación que se haya podido producir. Las situaciones donde el uso es más habitual para los comunicados de prensa es cuando existe una crisis y se puede ver perjudicada la reputación de la corporación. También sirve para desmarcarse del comportamiento de alguno de sus trabajadores o colaboradores. Y también puede ser para anunciar el cierre de colaboraciones estratégicas o de fusiones empresariales. Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden elaborar los comunicados de prensa para enviarlos a los medios de comunicación. La nota periodística se trata de un documento no más de 2 páginas con el que presentamos una información importante o una novedad sobre nuestra empresa o negocio a los medios de comunicación. Se envían a los periodistas para que eso lo publican de forma gratuita en su radio, periódico, televisión o revista. El objetivo de una nota de prensa es claro, conseguir que el proyecto aparezca en la prensa o en el medio y se hable de él. Como podemos observar en los tipos de nota, nosotros agarramos 3 ejemplos. El de nota de prensa de producto, esta se basa cuando una marca elabora cualquier tipo de producto. La nota de prensa de evento, esta más que todo es una presentaciones, celebraciones y entrega de premios. En la nota de prensa de organización, esta conlleva a conocer lanzamientos de nuevo producto, sea empresarial o no. Esos son unos ejemplos de las notas de prensa. Y por último, pues vamos como a decir como la diferencia entre nota de prensa y comunicado de prensa. La nota de prensa al final es la herramienta base con la que pues se puede contactar con los periodistas. En ello contamos una novedad o una información relevante sobre nuestro proyecto para que los profesionales de la comunicación lo publiquen en sus medios. En cambio, el comunicado de prensa hace referencia a un documento oficial que utilizan las organizaciones, empresas o instituciones para mostrar su posicionamiento respecto a un tema. Gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo, les agradezco la presentación y como les coloco ahí en el chat, por favor al grupo les pediría que uno de ustedes la presentación me la envíe en PDF a mi correo jalvarado.j2@miumg.edu.gt, por favor. A todos los grupos, pues cuando terminen su exposición, me envían esta presentación porque estas presentaciones yo las voy a subir al material de aprendizaje para que todos la tengan. Así que gracias al grupo, gracias Gerardo, les agradezco si pueden dejar de presentar y ahora vamos a ir con el siguiente grupo, que es el grupo de Samanda Salvador. Samanda, cuénteme, ¿quién de ustedes va a exponer a continuación? Jessica. Perfecto, entonces ya pueden ustedes ya compartir la presentación para poderlos dejar ya en el uso del micrófono y ya ustedes puedan en este caso pues iniciar con la herramienta que les corresponde a ustedes. Licenciada Cristi va a compartir la pantalla y yo voy a exponer. Ok, adelante Cristi, ya puedes subir la presentación entonces.
Enseguida, solo acá donde dice presentar ahora, ¿verdad? Correcto. Y entonces presentar Sería, ahora y usted se va donde dice una ventana y ahí y usted tiene la presentación abierta, entonces al presentar una ventana ahí le va a aparecer su presentación para poder compartirla. ok. No sé si ahí se ve el link. No, todavía no apareció ahí la presentación. Tiene que tener abierta su presentación, digamos, porque es una ventana la que va a compartir. Entonces, abierta la presentación, presentar ahora y una ventana. Ok, permítame, que es que así me estaba pasando con mis compañeras. A ver. Cristi, si no puedes, lo hago yo, ya lo tengo abierto. Adelante, Jessica, si quiere, súbala usted por factor de por temas de tiempo, ¿verdad? Para no atrasarnos, súbala usted. Sí, por favor, Jess, gracias. Disculpa. Muy bien. A ver si ya la están subiendo por ahí. ¿Qué pasó, Jessica? Ya no la subió. Ok. Si están teniendo problemas, si no, doy paso al siguiente grupo mejor. ¿La pudo subir, Jessica? Sí, Lick, ahorita voy, ahorita voy. Ok. Ok, ahora sí. Ahora ¿Qué les aparece? nos aparece, bueno, aparezco yo. Me estoy viendo ahorita. Ah, en su imagen. ¿Dónde está? ¿Qué dice la presentación? Ay, ay, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ahí está en su Blackboard. Espéreme un momento, ya lo tenía Es abierto. que ahí lo que compartió fue La pantalla. pestaña. Es pestaña la que está compartiendo ahí. Lo que usted tiene que compartir es donde dice una ventana. Entonces, en la ventana, ahí les aparece la presentación que usted tiene abierta en su escritorio. Oh, una ventana, ok. A la que chafa, voy, deme un momentito. Ok. Ya lo tenía abierto. ¿La presentación la tienen en PowerPoint o la tienen en una nube? La tengo en PDF. Ah, bueno, entonces sí, entonces abre el PDF y luego usted comparte ahí donde dice una ventana y automáticamente ahí usted va a poder ver su PDF. Ahora sí la mira. Ahora sí, conferencia de prensa, ahí está cargando. Adelante, ahora sí las escucho. Ok, a nosotros nos tocó hablarles un poquito sobre esta herramienta que es la conferencia de prensa. Aquí pues tenemos a los integrantes del grupo. Como primero tenemos que definir el tema y objetivo, qué es lo que queremos trasladarle a los medios de prensa, cuál es nuestro enfoque y qué es lo que nosotros, qué es lo que los medios de comunicación queremos que digan, de acuerdo a la conferencia que vamos a pues, presentar. Elegir a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, pues, los segmentamos y hacemos una convocatoria general y ya dentro de los mismos medios de comunicación se distribuyen por tipos de noticias, ya sean comercios, algún tema básicamente de deportes, entonces ya se segmenta a ese medio de comunicación como tal y ya se hace la invitación al comunicador específico que queremos que cubra esta nota. Fecha y lugar. Definimos una fecha y un lugar. Es importante saber, nosotros como relacionistas públicas debemos saber qué más hay dentro del panorama de las demás conferencias, si hay otro pues evento masivo en el cual se han invitado a otros medios de comunicación, tenemos que tener en cuenta para que estas fechas no se crucen y que los medios que hayamos invitado puedan llegar a nuestra conferencia de prensa. De igual manera, el lugar es un tema también importante.
No podemos poner una conferencia de prensa, pues qué sé yo, en San José Pinula, si sabemos que nuestros medios de comunicación están en el centro de la ciudad. Es importante también tomar en cuenta que no vamos a hacer una conferencia de prensa un viernes a las 6 de la tarde, sabiendo que es hora pico, que los medios de comunicación no podrían llegar. Entonces, el lugar y la fecha es importante definirla y tener en cuenta para que la convocatoria pueda ser positiva. Convocatoria y confirmación. El save the date sería en este caso verificar que pues los medios de comunicación puedan llegar a la conferencia, que estén disponibles en esa fecha y pues es importante en el transcurso de los días confirmar que todos estén para la conferencia o enviarles recordatorios o bien enviarles un comunicado donde puedan confirmar su asistencia. Conferencia de los voceros, un poquito de lo que usted decía en la presentación pasada, preparar a las personas que van a dar la conferencia como tal, dependiendo del área de lo que vayamos a presentar, ya sea que vayamos a tener al CEO de la empresa, a los que estén encargados de desarrollar el proyecto y todas las personas que sean las personas ideales y capacitadas para poder responder alguna duda que tengan los medios y poder dar toda la información específica. Avanzamos un poquito y tenemos una parte de rondas de preguntas y respuestas, en el cual se les permite a los medios de comunicación presentar sus dudas o si tienen alguna inquietud o pues dar algún comentario o un punto de vista sobre lo que dimos a conocer en nuestra conferencia de prensa. En esta parte, pues en el cronograma que llevamos se les da a conocer a los medios que tienen una parte específica dentro de la conferencia para que puedan hacer sus preguntas. O bien ya nos podemos, cuando termine la conferencia, pueden bajar los encargados y si en dado caso fuera algo como lo que usted decía, que se les da un espacio específico para que puedan sacar fotos y videos, lo que se puede hacer es colocar un back panel institucional de la empresa donde tengamos los logos y ellos puedan sacar las fotografías correspondientes para las notas que vayan a realizar o bien simplemente tener ese espacio de preguntas y rondas y respuestas. Tenemos usualmente un espacio de coffee break en el cual los medios de comunicación pues se les da un pequeño lunch, pueden interactuar entre ellos y de igual manera nosotros podemos interactuar con ellos para crear un lazo de confianza. Al finalizar, pues medimos los resultados en el cual verificamos qué dicen los medios de comunicación, qué es lo que hablaron de nuestra conferencia y si los resultados que nosotros queríamos se obtuvieron. Idealmente estos comunicados salen en 12 a 24 horas y básicamente esto sería nuestra presentación. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Excelente presentación, les agradezco. Ahora vamos con el grupo de Madeline Ortega. Adelante, Madeline, ¿quién de ustedes va a exponer? Hola, Lick, vamos a exponer todas. Ok, perfecto. Solo creo que está teniendo problemas con su micrófono, que se oye un zumbido ahí fuerte, Madeline. Muy bien. Ahora sí se escucha mejor. Bueno, entonces quien sea el encargado de compartir la presentación ya la puede subir para que inicien con su presentación. Bueno. Ahí la miran. Publireportaje, así es. Adelante, los escuchamos. Ahorita. Nosotros les vamos a hablar sobre el publireportaje. Para empezar, ¿qué es el publireportaje? Este es un texto que describe los aspectos relevantes de una organización. En esta se describen los valores y aspectos positivos de la organización. Se puede dar de forma gratuita o pagada y las empresas recurren a este recurso cuando suceden cosas importantes y positivas en la corporación. Esta se puede identificar entre los medios de comunicación fácilmente, ya que al inicio de cada publireportaje se pueden encontrar expresiones tales como información comercial, informercial, etc. ¿Cuánto es un publireportaje?
Un publireportaje puede realizarse en cualquier momento debido a que siempre hay algo que comunicar, desde ya sea una creación de algún producto, empresa, o para presentar algún evento especial o algo en un momento determinado, como un lanzamiento, etc. Ocho aspectos a tener en cuenta es, uno, el proyecto institucional de la organización, es decir, la misión, visión, filosofía de la empresa. Número dos, el presupuesto. Si se tiene algún vínculo con algún medio de comunicación, este puede resultar gratuito. El número tres es el trabajo colaborativo, que se recomienda que sea la elaboración conjunta con el medio de comunicación y el departamento de comunicaciones de la empresa. 4, entrevista o nota comercial, que si no se desea hacer un artículo, se puede optar por una entrevista. 5, el detallado. En un publireportaje se puede profundizar los aspectos que se quieran mencionar, ya que es una nota que va más allá de la información. 6, fuentes, que es importante seleccionar las fuentes acordes con lo que se quiere transmitir en el publireportaje. 7, reportaje y estructura, que nos indica que de preferencia es mantener un lenguaje objetivo y neutral y que dividir los temas variados nos hace más organizada la nota publicitaria. Y por último, las fotografías, que es para complementar la información comercial y pues obviamente deben de ser acordes y estar equilibradas a lo que se quiera comunicar. Las características. El color es una de las características que por lo general es de un color corporativo en tonos pastel muy rebajados. La tipografía es diferente del resto de las notas y se resaltarán los elementos más importantes de los que se pretende comunicar. Por eso es importante indicar al medio cuáles son todos los elementos que necesitamos que sean más visibles. Material que debemos facilitar. Debemos facilitar la plantilla complementada, o sea, cubriendo todos los datos que el medio nos solicita. Debemos proporcionar el logo, fotos en alta resolución y es importante elegir fotos impactantes, bien definidas y que sean muy representativas de nuestro trabajo, equipo e instalaciones. Datos de contacto que queremos que aparezcan en el publireportaje y el responsable del seguimiento del publireportaje. Bueno, también les hablaremos un poquito acerca de las ventajas del publireportaje. Pues una de ellas es que brinda una visión más amplia de la organización, porque pues esta estará informando sobre el trabajo de la misma y la trayectoria positiva. Otra pues es la credibilidad, a ser expuesto en un medio de comunicación que ayudará a que la empresa tenga mayor visibilidad positiva. Y esta puede ser replicada en otros medios de comunicación, incluso si es publicada en internet, compartida en distintos medios sociales y en el mismo sitio. Otra ventaja es la permanencia del mensaje, pues es una nota temporal, por lo que en un futuro se puede consultar y no perderá vigencia. Una de las desventajas es que puede caer en la subjetividad. Este tipo de piezas pues es escrita y se puede mencionar todo el tiempo a la organización, lo que puede ser motivo de rechazo por parte de los lectores. Y otra de las desventajas es que no llegue al público deseado. Por eso es fundamental identificar los medios efectivos donde las personas que más les interesen puedan leer los mensajes. Pautas de un buen publireportaje: estudiar el contexto de la publicación, analizar los titulares, aperturar la publicación en medios a lo largo del tiempo, el cuerpo y la información en sí del publireportaje, la audiencia que se quiere captar, la historia que se va a contar y las afirmaciones audaces. Aquí hay unos ejemplos de publireportaje. Como pueden ver en el primer anuncio, aquí como les mencionaba, se puede identificar porque aquí claramente dice que es un publireportaje. Y destacan las mejores características de la institución. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias al grupo, les agradezco por la presentación. Igual les reitero, me la pueden enviar en PDF para poderla publicar en el material de aprendizaje y que todos la puedan tener. Vamos ahora entonces ya en los últimos minutos que nos quedan con el último grupo, el grupo de Anthony Valle, Dulce Estrada, Javier Guzmán, para que puedan publicar. ¿Están por ahí?
Ahorita, Lick, ¿está bien? Ok. Perfecto, ahora sí, ya podemos ver acá la pantalla, solo que coloquen como presentar. Muy bien, ahora sí, los dejo entonces en el micrófono, adelante. Buenos días. Nosotros somos el grupo 4. Perdón, me parece que se fue el sonido de quien estaba presentando. Son los que vamos a que eran el grupo número 4. Sí. ¿Me escucha, Lick? Ahora sí, adelante. Les voy a hablar sobre las visitas de prensa. Las visitas guiadas consisten y funcionan como los tours de medios, pero en este caso se convoca a ciertos grupos de periodistas, presentadores y blogueros, entre otros, para que acudan al mismo tiempo a las instalaciones o al del área que se desea demostrar de la organización interesada. Visitas guiadas es guiada por un vocero experto en el tema que se desea resaltar, acompañando en todo momento al grupo invitado y resolviendo cualquier duda o inquietud que pueda surgir. Es importante recalcar que no se trata solamente de invitar a cualquier medio de comunicación a esta actividad. La podrías cambiar, Indira, disculpa. Gracias. Un tour de medios, o también llamado medio tour, es una excelente opción cuando se desea dar a conocer de manera más personalizada las bondades de un nuevo producto, servicio o un bien, socializar iniciativas que tendrán un impacto importante en la población. La visita guiada es un recorrido planificado que tiene como objetivo ser un medio interpretativo que consiste en atender al visitante a través de una ruta preestablecida. ¿Qué es una visita de prensa? Permiten establecer un contacto directo y de primer nivel con los periodistas, lo que facilitará las futuras relaciones. Una de las ventajas es, permite establecer un contacto directo y de primer nivel con los periodistas. Otra de sus ventajas sería, sirven para demostrar lo que se dice y por lo tanto, para ganar credibilidad, condición fundamental para convertirse en una fuente de información apreciada por los medios. Eso sería todo, Lick. Muy bien, muchas gracias. Gracias al grupo por presentar. Igual espero su presentación en PDF. Bueno, jóvenes, entonces es así como estamos llegando al final de nuestra clase. Solo antes de irnos, solo quiero recordarles que a partir de la próxima semana, se recuerdan ustedes, tenemos las presentaciones, en este caso de las investigaciones que, recuerdan ustedes, hace 15 días les dejé, ¿verdad? Entonces, solo para recordarles, en este caso, les recuerdo al grupo, en este caso el grupo número 1, les toca el tema eventos como parte de las relaciones públicas, el grupo número 1, y el grupo número 2, protocolo y etiqueta en las relaciones públicas. Esas serán las dos exposiciones para la próxima semana. Recuerden, cada grupo tiene 30 minutos lo máximo para poder exponer, por favor. Entonces, para que tomen nota de esto, entonces. Ok, muchas gracias, licenciado. Perfecto. Entonces, les recuerdo de esto, la próxima semana a primera hora de 5 a 5 de 7 y media a 8 el primer grupo, y el otro grupo es de 9 a 9 y media. Por favor, en esas media horas intermedias, pues es donde yo voy a ampliar ese tema de cada una de las exposiciones que haga cada grupo.
Y por último, solo recordarles a Kelly, Ashley, que tenían dudas de su nota. No sé si tienen clase ahorita, Kaylin y Ashley. Yo no, Lick. No. No, licenciado. Entonces les pediría a ustedes y a quienes tengan dudas de su nota de examen que se queden aquí un momentito en lo que para poderlas ver, y quienes no lo han visto pues igual me escriben por el WhatsApp para que podamos revisar su nota si tienen una duda. La idea es que lo revisen este fin de semana para que el lunes ya en la noche yo ya tenga pues ya revisado con los que tengan dudas su nota, y en este caso pues ya pueda subirlas. Entonces les deseo a todos un feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Saludos a todos. Tengo una preguntita.